Vamos a platicar, creo que les va a parecer un tanto novedoso algunos conceptos, pero quiero encaminar que la charla sobre esta postura va a ser los aspectos fiscales de manera principal. No con ello nos podemos alejar de todo cómo se está globalizando o cómo se tiene que entender la contabilidad electrónica. Este va a ser el temario. Voy a pasarlo rápido y nos vamos a centrar ya en lo que viene siendo ya el tema a tocar. Muy bien, los antecedentes, de manera muy rápida, nada más para dejar un tanto cómo está evolucionando esto y hacia cuáles van a ser los alcances que se van a tener de manera inmediata y a futuro. La palabra contabilidad está formada con las raíces latinas que significa cualidad de poder contar, y luego vamos a platicar por qué estoy tratando de establecer la raíz etimológica, porque tal y como vemos aquí es cualidad de poder contar. Vamos a ver si es cierto que ahora los alcances tecnológicos solamente nos basta con esta cualidad. El padre de la contabilidad, que ya todos lo conocemos, nos decía en su libro más importante, que para poder ser contador se requieren tres cosas. La primera es traficar, ser buen contador y ágil computista. Ahorita vamos a ver que realmente cómo está cambiando y de qué manera está adoptando la tecnología y la relevancia que se está determinando. ¿Cuáles son las clases de sistemas contables que existen? Tenemos tres tipos de clases. La primera de ellas es el sistema liberal. Aquí les pongo algunos ejemplos, por dar el sentido de la inglesa, la suiza, la alemana. El liberal en sí, el Estado no interviene mucho en la manera de cómo se tiene que desarrollar la contabilidad, tanto del comerciante como la contabilidad en general. Está el sistema intermedio, como la legislación italiana y la argentina, y está el sistema intrusivo, que es el que estamos ahorita nosotros teniendo en México. Este también está en la legislación francesa, y cada vez está llegando a esta parte, más intrusivo. Los antecedentes en México respecto a cómo se adopta la contabilidad dentro de la legislación, la podemos encontrar desde las ordenanzas de Bilbao, es decir, desde antes que México ya fuera y tuviera su independencia. Curiosamente el Código de Napoleón, que aquí en México fue vigente, y algunos ordenamientos ya como el Código de Comercio de 1884, que es con el cual nos regimos nosotros. Desde 1884 tenemos este mismo Código de Comercio, y en el artículo 38 nos establece claramente, bueno, ahorita ya es el 33, pero en su momento era el 38, qué es la contabilidad y cómo se tiene que llevar la contabilidad para fines comerciales. La contabilidad societaria, y esto es muy importante porque muchas veces no manejamos la contabilidad desde el aspecto social. Para tomar en cuenta las sociedades mercantiles, por dar ejemplo, el Código de Comercio vigente, ya habíamos platicado en su artículo 33, el comerciante está obligado a mantener un sistema de contabilidad adecuado. Y cabe señalar que es más flexible el Código de Comercio que a la manera en cómo ahora se está desarrollando para la parte fiscal. Es decir, para el Código Fiscal y todo el sistema fiscal es diferente. Todavía es mayor o más intrusivo. ¿Cómo se puede llevar la contabilidad por instrumentos, recursos o sistemas o registros de procesamiento? Esto es en el sistema, y cabe señalar, muy importante, en el sistema mercantil nada más. Estos son los requisitos que se tienen que cumplir, vienen también dentro del material que les di, no vamos a leer el artículo, pero nada más para tomarlo en cuenta, identificar operaciones individuales y sus características, dejar huella de las operaciones, los estados financieros, que también se tiene que dejar huella de las mismas, tener el sistema de control y verificación para las operaciones contables. Muy importante, aquí ya empezamos a manejar operaciones. Y luego vamos a platicar por qué las operaciones y qué tiene de importancia dentro del sistema o núcleo fiscal. Respecto al libro mayor, porque es muy importante para la parte mercantil, el libro mayor, se debe anotar nombre o designaciones, anotar el saldo final al periodo del registro inmediato anterior. Podrán existir libros en las sucursales, oficinas y almacenes. Esta parte, de alguna u otra forma, tiene una unidad también con la que se solicita por parte del reglamento del Código Fiscal.
Se realizará de forma mensual, deben estar empastados, encuadernados y foliados, y se conservará por 10 años. Más adelante vamos a platicar un poco sobre la conservación y de qué manera está evolucionando la conservación de los documentos, no solamente en el ámbito mercantil, sino global, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para recordar, bien importante, no sé si aquí alguno de ustedes es administrador de alguna empresa o tiene el cargo, la función de administrador. Bien, a lo mejor y aquellos que nos están viendo a distancia y tengan la oportunidad de ser administradores, son las recomendaciones que de alguna u otra forma se le hacen y que es la obligación que tiene con la parte de la contabilidad, hablando nada más de la contabilidad. Los administradores son solidariamente responsables, es decir, también con su patrimonio van a responder. Muchas veces, y esto es muy común, que el contador llega a ser administrador por la confianza que se va dando en los años con el cliente, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te conviertes en administrador si ya llevas la contabilidad? Me das de alguna otra forma asesoría, digamos, integral, y la otra parte llega a ser la de la administración. Pero aquí, ojo, ¿no? Porque son responsables solidarios. La existencia de la contabilidad, de esto es responsable del mantenimiento de los sistemas de la contabilidad, del control de la contabilidad, del registro de los archivos de la información que perviene en la ley. Respecto a las sociedades anónimas, los administradores presentarán anualmente 15 días antes de la asamblea. Esto siempre tiene que ser 15 días antes de cada asamblea. Hay que recordar que al menos al año tenemos que realizar una asamblea, al menos. Y son de las cosas que vamos a poder platicar, porque está cambiando un poco la manera en cómo se está integrando la contabilidad y la manera en que el contador tiene que funcionar respecto no solamente con la contabilidad, sino con el núcleo de las obligaciones que de alguna u otra manera se ven encaminados a realizar. ¿Qué se tiene que presentar 15 días antes de la asamblea? El estado de situación financiera y los cambios de situación financiera explicados y clasificados. Muy importante, menciona explicados y clasificados. Es decir, la información que se le va a entregar, obviamente al órgano más importante, tiene que ser algo que ellos le entiendan, no nada más números, sino explicarle, ya podría ser en gráficas, explicarle cada uno a lo mejor de los componentes de los estados financieros, a manera de que pueda de alguna otra forma comprender de la mayor forma de qué se trata cada uno de ellos. El estado de cambios de patrimonio social en su caso. ¿Qué sucede si no lo presenta? Estamos hablando del administrador, puede ser causa de remoción por la Asamblea General. Bien, ¿tienen ustedes su material? Por ahí les entregaron el material que venía. No, el material de ahorita. Algunos tienen hojas donde anotar. Les voy a pasar algunas hojas, por favor, para que vayan anotando algunos artículos. Este material, el que yo les di, es para que puedan tener un seguimiento. Pero también yo les voy a dar que tengan, ¿alguien que no tiene una hoja para anotar? Bien importante, para que le vayan teniendo ustedes los conceptos que requieren para poder de alguna u otra forma tener una integración directa. Anótenlo por favor, la Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 176, por favor. Ley General de Sociedades Mercantiles. 176. ¿Alguien le falta un lapicero? Aquí al caballero, lapicero, por favor. Gracias. De las sociedades cooperativas. Y estamos hablando que las sociedades cooperativas tienen un impulso muy importante. Ahorita con las reformas, sí ciertamente son satanizadas y muy vigiladas por el uso del outsourcing, pero cuando éstas realmente cumplen con la finalidad, tienen un potencial importante de proyección, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es más, la OCDE está estableciendo que las sociedades cooperativas deben tener una mayor penetración. ¿Por qué? Porque las sociedades cooperativas, sus alcances, su naturaleza, de alguna u otra forma, son situaciones sociales. Por ello, es de que yo los invito a que empiecen a tener un poco más el acercamiento. Tiene una ley propia. Se desprende, obviamente, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero tiene su propia ley. La Ley General de Sociedades
cooperativas, por favor, para que la anoten. Ley General de Sociedades Cooperativas. Obligaciones del director o gerente general. Estamos hablando de las sociedades cooperativas, sin embargo, cabe señalar que también son obligaciones, digamos, como compartidas con cualquier tipo de sociedad. Una de ellas es vigilar la elaboración y actualización de los libros y registros, presentar cada mes los estados financieros, cada mes, sí, porque se acostumbra a veces presentarlo al final del periodo, aquí tiene que ser cada mes. Y de los fideicomisos, porque también son muy importantes, a lo mejor algunos de ustedes no sé si manejan algún fideicomiso, pero bueno, son situaciones en donde para favorecer y disminuir la carga de una manera, digamos, legal, utilizan los fideicomisos. Aquí están algunas partes que se tiene que o se relaciona con la contabilidad. La institución fiduciaria deberá registrar contablemente dichos bienes o derechos y mantenerlos en forma separada de sus activos. En el concurso mercantil, para que ustedes tengan una noción nada más, cómo se tiene que manejar la parte de la contabilidad en un concurso mercantil. No sé si alguien ya ha llegado a un concurso mercantil, ha tenido la posibilidad. La contabilidad es muy importante dentro del concurso mercantil y tiene diferentes fases. Aquí nada más les voy a dar, no sé si el material se los van a pasar más adelante, pero sirve de estudio, porque nunca sabemos en qué momento alguna de las empresas que ustedes están manejando pueden llegar a concurso mercantil, ¿no? Recordemos que a veces el concurso mercantil también se utiliza para que los acreedores, de alguna u otra forma, pudieran llegar a acuerdos y disminuir realmente la deuda. Es decir, durante el concurso mercantil se puede llegar a acuerdos en este sentido. En relación a las asociaciones o sociedades civiles, la contabilidad. Los socios pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles a fin de vigilar las cuotas que dediquen a fin de proponer a la asociación. Esto de manera muy rápida. ¿Qué tratamos de decir? ¿Alguien tiene alguna sociedad o asociación civil bajo su cargo? Bien, los socios en cualquier momento pueden solicitarle la contabilidad. En cualquier momento. Bien importante, porque a veces los socios dicen, oye, yo como contador, si un socio llega y me solicita la contabilidad, ¿se la tengo que entregar? ¿Sí? Obviamente por escrito, ¿no? Para que se quede claro los antecedentes y los alcances, solamente los socios. La contabilidad como medio de prueba, cabe señalar, quiero detener un poco aquí, porque la contabilidad tiene dos funciones muy importantes. Una es la llevanza, es decir, cómo se lleva, de qué manera opera, cómo se establece, cómo realiza la dinámica de los asientos, de todo lo que de alguna u otra forma está intimado con la contabilidad. Pero también es como medio de prueba. Nada más que, por lo general, como medio de prueba casi nunca se ofrece. Y es muy importante, de hecho es una prueba plena, es una prueba que tiene gran valor. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Vimos la parte rápidamente, un poco la parte social. Vamos a hablar un poco de la contabilidad en el aspecto internacional, lo que es la contabilidad financiera. Y algunas cuestiones, creo yo, voy a platicar de manera un poco breve. Si se dan cuenta los científicos actualmente, ¿qué es lo que están buscando? Los científicos. ¿No les suena a ustedes? ¿Qué es lo que regularmente busca ahora el científico? El cuerpo de científicos. Están sobre la parte, ¿no han escuchado algo sobre la partícula de Dios? ¿No? ¿No han escuchado que, bueno, hay partes, digamos, como la parte que se ve o corpórea, pero hay la parte que le dicen la que es no materia? ¿No? Y si se dan cuenta, los telescopios, la mayoría de ellos lo que buscan es el inicio de todo. Si fue el Big Bang, cómo se desarrolló. Los científicos ahora están tratando de descubrir el inicio de todo. Qué ilógico, ¿no? Después de tanto, ahora quieren saber cómo inició la situación. A veces sucede eso en la contabilidad. Queremos saber cómo está la contabilidad, pero nadie quiere saber cómo inicia. Y cuando descubres eso es cuando ya avanzaste un poco más, porque ahora te interesa saber los alcances de la contabilidad real. Creo yo que el asesor, que es a lo que nosotros vamos a ver, y voy a platicar en esto de una manera bastante consciente porque me parece importante y creo que es el trabajo que vengo yo a realizar aquí con los que están tanto en línea como los que están presentes, es desarrollar un poco este cambio que se está dando y lo voy a platicar. ¿Qué sucede? En Inglaterra es donde realmente inicia
la parte de la contabilidad y homologar la contabilidad. Inglaterra, al final de cuentas, es un país conquistador y conquistada por donde quiera. Y digamos, a poner un ejemplo en su momento, ahorita no, pero era, digamos, la India era parte de Inglaterra, ¿no? Estaban dominados por ellos. Y cada vez que tenían que realizar partes contables, la India tenía su contabilidad, Inglaterra tenía su contabilidad. Dicen, ¿sabes qué? No me interesa eso. Quiero que sea la misma para que hablemos lo mismo. Pero así empezó a ser con diferentes partes del mundo. Y esto tiene una connotación histórica interesante. Algunas de las empresas más importantes desde el aspecto contable, voy a poner un ejemplo, Price, está por dos nombres, ¿no? Por Waterhouse y Cooper. ¿Y qué es lo más curioso? ¿Dónde identificamos esta compañía? ¿Con qué país? ¿Con qué país, compañera? Aquí enfrente. ¿Cómo te llamas? Cuando escuchas Price, ¿qué te suena? ¿Dónde suena? ¿Dónde lo identificas como más el país que lo inició? En el extranjero, ¿pero algún país en especial? Estados Unidos, ciertamente. Todo el mundo lo ve con Estados Unidos, pero resulta de que no, es una combinación de Estados Unidos y de Inglaterra. Ambos se unen y forman alianzas. Y las alianzas es lo que está haciendo el cambio ahora, ¿eh? Curiosamente es lo que está detonando el cambio en todo lo que estamos estudiando aquí. Y por el motivo que nos tiene aquí. Estos es una lista, no voy a hablar cada uno de ellos, pero bueno, la mayoría de estos consejos, federaciones, organismos, se encuentran en Londres. Londres es la capital de la contabilidad. ¿Y alguien ha escuchado como eso? Es más, creo que lo estoy hablando y pareciera que nunca lo habían escuchado, casi estoy seguro. Si yo les digo Londres, donde nacen todas las normas financieras que México tiene que adoptar, dicen, no, yo pensaba que era Alemania, yo pensaba que era Estados Unidos, ¿no? Todo viene de Londres. Y ya lo verán en algún momento. Y obviamente, poco a poco, Londres tomará, digamos, como este papel relevante a nivel internacional. Y acá hablamos de las NIF. ¿Y por qué las NIF? Porque de alguna u otra forma las NIF mexicanas se tienen que adaptar a las NIF, a las normas internacionales de información financiera. Creo que esto ya lo sabemos, ¿no? Normas de información financiera de manera muy rápida, porque yo lo único que quiero es dejar aquí como parte de trabajo nada más para que en casita obviamente puedan repasar esto. La contabilidad, y ahorita les voy a decir por qué manejo esto, ¿eh? Sobre las normas financieras, dice técnica para el registro de operaciones, transacciones, transformaciones internas y eventos que afectan económicamente a la entidad. Se produce sistemática y estructuradamente. Esto lo conocemos como la contabilidad, vienen en las NIF en la serie A. Características de la información financiera, y aquí vienen. Creo que ya las conocemos a cansancio, ¿no? Las características cualitativas de los estados financieros. Postulados básicos, son 7. Hay veces que de repente sí como que nos quedamos pensando en postulados básicos. Hay algunos muy relevantes y ahorita los vamos a platicar. Muy, muy relevantes. Permítanme tanto, déjenme tomar de agua porque si no, luego ya no puedo seguir hablando. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Compañeros de hasta atrás, ¿alguna duda? No. Nada más, no, compañero, no sé si haya un plumón azul. ¿Plumón azul tienes? Sí. Y muy bien, entramos a lo que pareciera que nos interesa. Contabilidad fiscal, ¿no? Pero antes de entrar a contabilidad fiscal, y quiero hacer como un break, quiero comentar algo. Y me parece muy relevante. ¿Alguien ha escuchado hablar del águila real americana? La águila real, o sea, un águila, pues México es parte de una águila, sabemos históricamente, el nopal, pero la águila real americana, ¿alguien la ha escuchado hablar? Compañera, cuánto crees que viva un águila en tiempo de vida? 10 años. A veces no sabemos, de los animales ni sabemos, más que el perro, ¿verdad? Porque es el que tenemos ahí como el uso doméstico. Los caballos viven 15, por un ejemplo, ¿no? Los burros, pues más o menos entre 12, 13. Pero un águila real
El elefante puede vivir 100 años. O sea, ya, pues, las tortugas viven, dicen que hasta 300. Yo no creo, ¿verdad? Pero sean que de 100 años al menos sí. ¿Cuánto vivirá un águila real? Un águila. Bueno, les voy a platicar. El águila real extiende sus alas y son 2 metros. O sea, estamos hablando de que, pues, obviamente es muy grande. 2 metros. El águila real. Bien, esta águila real, ¿y por qué viene a colación? Esta águila real vive 80 años. O sea, sorpresivamente, 80 años, oye, pues el pajarito que a lo mejor puedes tener en tu casa, cualquiera, 5 o 6 años y ya se está muriendo, ¿no? 80 años. Pero no vive los 80 años como tal. Curiosamente, tiene una opción. Cuando el águila real llega a los 40 años de edad, llega un momento en donde, obviamente, pues con el paso del tiempo, sus garras cada vez se vuelven más largas. Porque va creciendo, va creciendo. Nosotros nos cortamos la uña, pero quiero imaginarse, póngase compañera, que la del pie no se la corten toda su vida. No, pues van a necesitar zapatos como del 25 o 30, ¿no? O sea, porque va creciendo la uña. Así sucede con el águila, va creciendo. Las garras. El pico va creciendo. Las plumas, obviamente, se ponen más grandes y más gruesas. ¿Y esto qué impide? No puede cazar. No puede volar rápido. Porque las plumas le prohíben, pues, tanto volar porque obviamente es más pesado, son vuelos más cortos y tiene 40. Entonces tiene que tomar una decisión de vida. Muy importante, decisión de vida. Muchas gracias. Esta decisión de vida nos conlleva a decir, ¿quiero llegar a los 40 o quiero llegar a los 80? Entonces, esta decisión de vida es una decisión de vida dura, se podría decir la palabra. Difícil. Y se trata de lo siguiente. Tiene que llegar a una parte solitaria, en la montaña, alta. En esta parte alta, tiene que su pico contra una piedra la tiene que pegar tan fuerte que hasta que se rompe su pico. Imagínense. Tiene que romper el pico, o sea, totalmente destruirlo. ¿Para qué? Para que le nazca un nuevo pico. Este pico va haciendo más duro, más fuerte, más chiquito. Y ya de ahí puede quitarse, porque con el pico, o sea, así que quede como cóncavo, no puede, obviamente, quitarse las garras, porque ya no puede ni atrapar ni comer su presa. Entonces de ahí, obviamente, ya se quita esto, se quita las plumas y renace. Y vive 40 años más. Curiosamente, eso está sucediendo hoy día en la labor del contador. Pero pareciera que estamos enfocados todavía en un punto atrás, en un punto que quedó atrás. Les voy a platicar. Resulta que hay una teoría en el aspecto psicológico en donde siempre hay de manera natural un rechazo al cambio. Ustedes van a cambiar algo y lo rechazan automáticamente. Ustedes le dicen, contadora, ¿usted lleva tablas de Excel? ¿Cuál es el Excel que lleva? Si fuera del 2000 el primero, ¿quién lleva el 2014 o el que acaba de salir ahorita? Nadie. ¿Por qué? Porque tienen temor al cambio, porque dicen, es que ya le sé, ya no quiero cambiarle, ya no sé cómo lo voy a hacer, es algo natural. Cuando vamos creciendo, conforme pasan los años, cada uno de nosotros vamos creando nuestra personalidad y la asemejamos como tal. Y creamos barreras naturales. Cosa que no sucede con los niños. Los niños, ¿por qué no? Los niños no tienen barreras, si se dan cuenta. O sea, los niños ven un punto y se imaginan un dinosaurio. Ustedes ven un punto, es un punto y a mí eso que me interesa. O sea, tenemos barreras clásicas, ¿no? Esta parte juega hoy en día un papel que no nos ayuda. Por el contrario, nos perjudica a todos. Les voy a platicar. No sé si vean. ¿Ahí pueden ver bien? Esto ha sido causa de estar desvelado y como que dices, bueno, a ver, espérame, ¿por qué? Se los voy a compartir. Quiero que, por favor, de verdad, tomen mucha atención. Es el núcleo de todo, ¿eh? Al menos yo así lo veo. Y les voy a platicar por qué. Aquí, en esta parte, tenemos lo que nosotros conocemos como las NIF, ¿cierto?
Aquí en esta parte podríamos llamarlo así, de manera, a lo mejor yo lo llamo de manera personal, la parte legal. Y en esta parte le voy a llamar la parte fiscal. ¿Qué voy a tener aquí? Y ya platicamos un poco. De las NIF voy a obtener los postulados. ¿Cierto? ¿Qué voy a tener? Lo que ya vimos, las características, ¿no? Cuantitativas, cualitativas, lo que sean, características que tenemos de las NIF. Tenemos las partes internacionales, las de Estados Unidos, las USGAR, las que tú quieras, están en esta parte. La parte legal, ¿qué podríamos tener en la parte legal? En la parte legal tenemos todas las normas con las que de alguna u otra forma convivimos. El Código Penal, el Código Civil, ya sea estatal, federal, el que sea, ¿no? Las leyes mercantiles, todas, civiles, todas las vamos a poner ahí, con las que todos los días compartimos con esta parte. Y aquí todas las normas fiscales o de carácter fiscal. Normas fiscales. Pero si se dan cuenta, el contador, anteriormente, lo que le interesaba, lo que buscaba y para lo que trabajaba, se encontraba aquí. Y este es un punto interesante. ¿Pero por qué ahí? Porque de alguna u otra forma es el punto donde hay una conexión entre todo. Pero desgraciadamente, este es el punto donde se trabajaba, pero el punto donde se partía era este, el fiscal. Es decir, nuestra manera de pensar, todo era fiscal. Y realmente no veíamos la parte, ni las partes de las NIF, ni la parte legal. Honestamente, no los veíamos. O sea, nosotros decíamos, mientras yo sepa claramente, voy a poner un ejemplo, el impuesto sobre la renta, ya la hice. El valor agregado, también. Y veíamos todas las normas, ¿no? Reglamentos, demás, misceláneas, todo. Pero ¿qué sucede? Que ahora está cambiando el panorama. Ahora ya no podemos ver un solo círculo. Tenemos que ver 3 círculos. Y ahí es donde radica el cambio. Pero si ustedes siguen viendo un círculo, ¿qué creen que sucederá? Posiblemente suceda lo del águila, que no quiso, porque es una opción, ¿eh? El águila real tiene la opción de agarrar e irse a la lejanía y romper su pico, o quedarse y morirse de hambre. Algo está sucediendo así. Es la realidad. Les voy a platicar un poco más sobre esto. Y vamos a ir avanzando también de lo demás. Cuando vemos estos espacios, digamos estos 3 espacios, estos 3 espacios, de alguna u otra forma, les voy a poner un círculo. Este círculo es un círculo imaginario, este círculo que está aquí. Esta le voy a llamar la cadena de información fiscal. Esta cadena. Esta cadena de información fiscal es el cambio que se está dando. Porque lo hay interna y externa. Suena medio raro, suena como teorías, pero bueno. Les voy a platicar de qué se trata esto. La cadena de información interna es lo que ahora la contabilidad electrónica se está sujetando. Actualmente. Es lo que requieres ahora. Ya no puedes dar la información plenamente fiscal, plenamente de la parte financiera o nada más legal. No, tiene que haber una combinación. Y son estas partes en donde juega aquí cada una de estas uniones. ¿Ven que aquí hay una unión? Esto es lo que te va a solicitar ahora el SAT. Principalmente, anótenlo, está en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, pero también, de manera indirecta, están en todas las reglas de carácter general.